Pues hermanos, invito a que vayamos y tengamos la Biblia abierta en Juan capítulo 14 y quiero comenzar recordando estas mismas palabras que el Señor nos dijo, ¿verdad? El que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también y aún mayores, porque yo voy al Padre. Señor, abrimos nuestros corazones a la realidad de tu palabra y te pedimos que tú nos dirijas con tu Santo Espíritu y, Señor, y que tu nombre en esta mañana sea honrado por todos los presentes. De la misma manera que tú, Señor, llevaste a cabo tu ministerio para honrar, glorificar el nombre de tu Padre, también la Iglesia, Señor, debe también, Señor, actuar y vivir de acuerdo a estos criterios para que también, Señor, podamos honrar y glorificar el nombre precioso de nuestro Salvador. Así que ayúdanos también en esta mañana a abrir nuestros pensamientos y nuestros corazones, Señor, a la realidad de tu palabra y a la que tú en esta mañana quieres comunicarnos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Una pregunta que ronda la cabeza de algunos es si realmente la Iglesia está llevando a cabo el ministerio que Cristo realizó cuando estuvo entre nosotros. Esta pregunta, que tiene que ver con el ministerio integral, recordamos que Cristo, cuando actuó en Palestina, Él, ¿ya está proyectado? ¿Se proyecta la primera? ¿Proyecto de aquí? Recordamos que cuando Cristo comenzó su ministerio, Él comenzó su ministerio hablando, ¿verdad?, de que el reino de Dios se había acercado, de que había que arrepentirse y creer, y también Él comenzó a hacer obras maravillosas y portentosas en medio de aquella sociedad. ¿Está presente hoy el ministerio de Cristo en el mundo? ¿Cómo la gente está percibiendo el hecho de la Iglesia en medio de la sociedad? ¿Ve la Iglesia, ve el mundo que en la Iglesia se está predicando la palabra de Dios, pero también se está actuando y se está obrando de acuerdo a lo que también Cristo hizo? Muchas preguntas nos vienen a la mente cuando nos acercamos al Señor, y quiero recordaros en esta mañana que en nuestras conversaciones a veces hemos preguntado algo que no hemos sabido qué responder y hemos dicho, pues cuando estemos en el cielo, que Cristo nos lo conteste. Juan 14 nos encontramos en que Cristo está presentando grandes verdades y los discípulos le hacen pregunta. Tanto Judas como Santiago como Felipe preguntan porque tienen duda. Y nos encontramos en esta primera fase, nos encontramos pensando en... ¿Esto anda o no? ¿No anda? Es que es PDF, quizá por eso no andará. Mira, nos encontramos en el Juan 14, ¿verdad? En el Evangelio de Juan, y nos estamos preguntando que el propósito que Jesús tuvo, y es lo que nos marca el Evangelio completamente, de manifestar al mundo la verdad acerca de Dios, es el mismo propósito por el cual la Iglesia tiene que manifestar también la verdad de Dios al mundo. Este texto, lo que estamos encontrando es que Cristo se está identificando completamente con el Padre. Se identifica. Y además se identifica con las obras que está llevando a cabo. Y por lo tanto la Iglesia también se identifica con el Hijo y con el Padre cuando lleva a cabo el mismo ministerio que Cristo realizó en medio de nosotros. La predicación, la palabra y los hechos. No solamente hablar, sino también actuar. ¿No os parece a vosotros que en ocasiones hablamos mucho y hacemos poco? Hablamos y predicamos y no obramos de acuerdo a lo que se espera de nosotros.
Siguiente PowerPoint. Mirad, este pasaje que narra una conversación que mantiene Jesús con los apóstoles, Juan, que nos está contando lo que allí pasa, nos va a declarar tres grandes verdades por las cuales vamos a detenernos en ella. La primera es que Cristo sube al cielo para preparar lugar para nosotros, versículo 2. La segunda, Cristo sube al cielo porque de esa manera puede bajar el Espíritu Santo, versículo 28. Y la tercera, que es el texto con el que hemos comenzado, Cristo tiene que marcharse para que la Iglesia pueda continuar, versículo 12, para que la Iglesia pueda continuar llevando a cabo el ministerio que Cristo comenzó a hacer. Siguiente. Claro, en este mismo pasaje el apóstol Juan nos va a recordar que Cristo está expresando que Él es el camino, porque Él es el único que nos conduce al Padre. Pero también Juan nos recuerda que, o mejor dicho, Cristo nos recuerda que Él es la verdad. ¿Por qué es la verdad? Porque Él quien nos está revelando al Padre, al verdadero Padre. Pero también, en esta misma versículo 6, ¿verdad? Jesús también está expresando que es la verdadera vida. ¿Por qué? Porque la verdadera vida es conocer al Padre, a Dios, el Padre. Siguiente. Claro, estamos diciendo que Jesús se está identificando totalmente con el Padre. ¿Por qué lo decimos? Versículo 1. ¿Creéis en Dios? Dice Jesús. ¿Creed también en mí? Desde ahora le conocéis, ¿a quién? Al Padre. Y le habéis visto, ¿a quién? Al Padre. Versículo 7. El que me ha visto a mí, dice Jesús, versículo 9, ha visto al Padre. Y muchos más versículos que encontramos en este pasaje del capítulo 14, ¿verdad? Una identificación completa de Jesús con su Padre. Y en este contexto surgen también ciertas preguntas, como que Tomás le pregunta, ¿verdad? ¿Cómo que sabemos cuál es el camino? Versículo 5. Y responde Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. También Felipe le pregunta, ¿verdad? ¿Cómo que nos muestra al Padre? Y responde él, tanto tiempo llevo con vosotros y no me has conocido todavía, Felipe, versículos 9 y 10. Y también le pregunta a Judas en el versículo 22, y responde el Señor, ¿verdad? El que me conoce a mí, conoce también al Padre. Totalmente una identificación completa de Jesús con el Padre. Y en medio de esta conversación, de estas dos promesas grandes, que Cristo tiene que subir al Padre, ¿para qué? Para preparar morada para nosotros. Y que Cristo tiene que subir al Padre, ¿para qué? Para que pueda descender el Espíritu Santo. Encontramos esta otra de la cual basamos nuestro mensaje, del versículo 12. El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores, porque yo voy al Padre. De nuevo encontramos que Jesús está diciendo, yo necesito irme al Padre para que vosotros, la Iglesia, continúe con la obra. Así que si Cristo está dando muestra de su divinidad, ¿verdad? Versículo del 1 al 4, también los discípulos están dando muestra de sus inquietudes, de su incomprensión, por sus preguntas, no entienden bien lo que está explicando, ¿verdad? Versículo del 5 al 14, pero también Jesús está hablando sobre la venida del Espíritu Santo, versículos desde el 15 hasta el 31. De esta manera nos encontramos con todo el pasaje en este momento, ¿verdad? Pues expuesto. Pero nos llama la atención lo siguiente. ¿Por qué Juan repite ciertos verbos que se repiten más de una vez? ¿Por qué Juan utiliza el verbo conocer, creer, saber y amar y se repite muchas veces? Más de una, más de dos, más de tres. Cuando en un texto nos encontramos la repetición de una palabra, incluso el término obra, se repite 3 veces, algo significa eso. Mirad, el verbo conocer se repite 8 veces.
Conocer. El verbo amar se repite 8 veces. Que me puse a buscarlo. Tengo ahora un sistema que aprendí, ¿verdad? Bueno, el verbo creer se repite 5 veces. El verbo saber se repite 4 veces. Y el término obra se repite 3 veces. Si esto se repite, tenemos que prestarle mucha atención a lo que Juan nos está comunicando, que realmente es lo que está comunicando el Señor. Porque esta repetición son la conversación que mantiene Jesús con sus discípulos. Algo significa, y algo muy importante. Además, estos verbos tienen totalmente relación con las 3 promesas. Tengo que subir para preparar morada. 2, tengo que subir para que descienda el Espíritu. Y 3, tengo que subir para que la Iglesia continúe con la obra del ministerio que Cristo comenzó a hacer. Por lo tanto, estamos diciendo que hay cierta relación. Pero ¿cómo entender el versículo 12? Ese versículo que nos llama siempre mucho la atención, ¿verdad? El que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Ojo, y aún mayores, porque subo al Padre. Cuando leí este texto, ¿verdad? Ese versículo, el que me llamó la atención, y ¿qué significa? ¿Qué relación tiene este texto con el resto de la conversación? Bueno, vamos a contestar en su momento, ¿verdad? Mirad, ¿cómo actuó Dios por medio de Jesús en el mundo? Esa pregunta vamos a contestarla. ¿Cómo actúa ahora el Espíritu Santo por medio de la Iglesia en el mundo? Porque hay cierta correlación. De la misma manera que Dios, a través de Jesús, vino al mundo trayendo un mensaje de esperanza, pero ¿recordáis el mensaje de Jesús? En Lucas 4, Isaías 61. Es un mensaje donde Cristo predica y anuncia, que por cierto cambia un poco el orden, porque está anunciando que el ministerio de Jesús está basado en la obra, en la actuación, en los hechos portentosos, y termina diciendo, y las buenas noticias. En Lucas 4, el Espíritu, dijo Jesús, el Espíritu está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar vista a los ciegos, para sanar a los quebrantados, y termina diciendo para anunciar la predicación, las buenas noticias de salvación. Me llama la atención porque aquí Cristo cambia el orden. Hacemos mucho énfasis en la predicación, en el anuncio de la verdad, en la salvación, y poco énfasis ¿en dónde? En la actuación. La Iglesia tiene que encontrarse en medio de la sociedad, actuando de tal manera que puedan decir la gente, estos verdaderamente son mis discípulos. Pero eso está ocurriendo. Esta pregunta la lanzo y no voy a contestarla. ¿Creéis que el mundo cuando ve a la Iglesia, ve una Iglesia poderosa en palabra y en hechos? ¿Creéis que cuando el mundo ve a la Iglesia, ve que hablamos mucho de Jesús, pero hacemos más bien poquito, y no ve realmente que estamos actuando con obras portentosas y milagrosas como Cristo actuó? Yo no he contestado esas preguntas, pero las lanzo para que podamos pensar en todo ello, ¿verdad? Y entonces de esa manera también quiero dar explicación a lo que significa este texto, versículo 12. ¿Cómo, vuelvo atrás, cómo Dios actuó por medio de Jesús en el mundo, verdad? Pues si tomamos Juan, que es donde estamos basados, estamos diciendo que el propósito de actuar Dios por medio de Jesús en el mundo, según Juan, era revelar al Padre, lo estamos diciendo de primera hora. Era que el mundo conociera, creyera y amara. Y he utilizado estos 3 verbos en este orden, porque voy a explicarlo y porque me llama mucho la atención. Conocer significa comprender, reconocer, entender que esto es la realidad de Dios. Creer significa tener fe, depositar la confianza en una persona. Recordad que Dios es una persona, Dios Padre es una persona, Dios Hijo es una persona y Dios Espíritu Santo es una persona. Son 3 personas en un solo Dios verdadero. Y 3, amar significa ese sentimiento profundo de entrega a la otra persona, a Dios, a Cristo. ¿Por qué he utilizado este orden? Porque, según nos narra Juan, en el libro en el Evangelio, y concretamente en el capítulo 14, Jesús vino primeramente para dar a conocer al Padre.
Hermanos, no se puede creer en alguien que tú no conozcas, ¿verdad? No se puede amar, ¿verdad?, en alguien que tú no creas y conozcas. Tiene esto totalmente sentido. Cristo vino para dar a conocer al Padre, a todos. Cuando la gente lo conocía, podían creer en el Padre. ¿Creéis en Dios?, dijo Jesús. ¿Creéis también en mí? Y si podían creer en Él, tener fe en Dios y en Jesús, podían amarle. De hecho, dice, ¿verdad? El que me ama, dice que guarda mis mandamientos. Tiene totalmente toda la relación, ¿verdad? Siguiente. Perdón. ¿Cómo actuó Dios por medio de Jesús en el mundo, según los demás evangelios? ¿Veis que pongo ahí sinópticos, verdad? Pero ahí aparecen sinópticos. ¿Cómo? ¿Recordáis el mensaje del domingo pasado? Jesús sana y Jesús salva. Y me detuve en Marcos. Y el domingo pasado no solamente hablé de Marcos, también hablé de Lucas y de Juan, cuando habla de este texto, y dijimos que Cristo vino al mundo para salvar, pero también para sanar, para traer un mensaje de esperanza y también un mensaje que cambie al hombre totalmente. ¿Os suena esta frase? La iglesia está puesta para salvar las almas. Error. Porque nos centramos en las almas. ¿Y el cuerpo? ¿Y el resto de la vida? Hermanos, Cristo cuando vino trayendo el mensaje de Dios, sanaba, lo dijimos el domingo pasado, sanaba el alma y sanaba el cuerpo. ¿No os recordáis en el paralítico? Tus pecados te son perdonados, pero levántate y anda. Pues eso fue lo que hizo el Señor. El ministerio integral, que pregunto si la iglesia lo ha perdido, esa es la pregunta que os lanzo, era un mensaje y es un ministerio donde hay que predicar, y en eso los protestantes somos muy eficaces, y hay también que actuar. En medio de la sociedad tienen que reconocerse que ahí está la iglesia, porque algo está pasando, porque Dios se está manifestando. Y pregunto, ¿eso está ocurriendo? ¿Eso ocurre? Siguiente. Vamos al texto ese que nos llama la atención. Mira cómo comienza el Señor. De cierto te digo... Versículo 12. Qué interesante. Cómo el Señor está comenzando esta idea, ¿verdad? De cierto te digo. Es decir, estamos conversando, Cristo con los discípulos, y le está diciendo ahora, presten más atención todavía. Si estoy comunicando estas grandes verdades, esta que viene ahora es de suma importancia. ¿Recordáis esta frase coloquial cuando estamos hablando con un amigo, estamos conversando y queremos hacer énfasis en algo y queremos que reconozcan la verdad de lo que estamos diciendo, aunque todo es verdad lo que hablamos? Decimos, oye, escúchame que esto es verdad. ¿No suena esa frase más muy común? Es decir, ¿es que lo demás es mentira? No, lo demás es muy verdad. Pero escúchame, que esto es verdad. Lo que te digo ahora también es verdad. Es como que queremos que la mente del oyente se detenga y diga, te voy a escuchar atentamente. De cierto os digo. ¿Cómo realmente entender estas palabras de Jesús? ¿Realmente qué es lo que está diciendo el Señor? ¿De qué obras está hablando el Señor? ¿Qué es lo que está diciendo? Las obras, el que en mí cree, las obras que yo hago, que yo estoy haciendo, que yo he hecho, Él las hará también, y aún mayores, porque me voy al Padre. ¿De qué obras está hablando el Señor Jesucristo? Recordad que el Evangelio de Juan hace mucho énfasis en la divinidad, lo estamos diciendo a primera hora, y que Juan, que no forma parte de los evangelios sinópticos, sino está aparte, por eso, porque él trata a Jesús desde el punto de vista, haciendo mucho énfasis, ¿verdad?, en la divinidad, en que Jesús es Dios. También encontramos ahí algunos ejemplos de sanidad, pero no tanto. Sin embargo, en los evangelios se repite una y otra vez, las acciones de Jesús. Jesús predicaba, Jesús enseñaba, Jesús sanaba, Jesús bendecía, Jesús exhortaba, Jesús liberaba. Acciones, los verbos. Mirad,
realmente está diciendo lo que está diciendo. Las obras que Cristo realizó en medio de su ministerio son las mismas obras que la Iglesia también debe de realizar en medio del mundo en el que se encuentra. Son las mismas. Algunos estudiosos hablan de, y lo califica con este adjetivo, con este término que me gusta, vamos a aplicar, obras portentosas. Son obras portentosas, parecido a las obras milagrosas. ¿Qué son obras portentosas? Es la acción singular que causa extrañeza y rareza en lo que está uno viendo y observando. Es algo novedoso, algo que nunca ha pasado antes. Esas son obras portentosas. ¿Recordaré lo que ocurrió en Pentecostés? ¿Qué decían aquella multitud cuando vio que el Espíritu Santo se derramó con poder y gloria en la iglesia y la iglesia comenzó a predicar y a hablar en diferentes idiomas el mensaje de salvación? Quedaron atónitos, asombrados. ¿Qué encontramos en la iglesia de Jerusalén cuando vemos a los apóstoles predicando la palabra y actuando con hechos portentosos y milagrosos? Que el pueblo estaba, la sociedad estaba asombrada de lo que Dios estaba haciendo a través de la iglesia. De eso es lo que estamos hablando. Este texto nos está diciendo que al día de hoy Cristo comenzó un ministerio, Lucas 4, ya profetizado en Isaías 61, que continúa ahora por medio de la iglesia, por medio de su Santo Espíritu a través de la iglesia, y lo vemos en Hechos de los Apóstoles, y que al día de hoy nos estamos preguntando si esto está presente en la vida de la iglesia, en términos generales. Nos estamos preguntando si somos conscientes y vemos la realidad de una iglesia poderosa, no solamente en palabras, repito, sino también en hechos portentosos. Esa es la pregunta que gira alrededor de todo este mensaje que estamos compartiendo con vosotros. Claro, ellos tenían miedo, los discípulos tenían miedo, por eso tanta pregunta. Claro, los 12, ¿recordáis lo que dijimos la semana pasada? Cristo dio autoridad a los 12, ¿para qué? Para predicar y para sanar. Luego a los 70, interesante, 70 personas. Ya no son los apóstoles, esto es muy interesante. No es el círculo de los apóstoles, los 70, leed el texto, los 70 fueron también predicando y sanando y echando fuera demonios por medio de la autoridad. ¿Qué ocurre ahora? Que está diciendo que Cristo se va a marchar, que Cristo se va a ir, y dicen ellos, si mi Cristo no está, no vamos a tener nosotros autoridad para hacer esto que Él ya ha hecho. ¿Y qué le dice el Señor? El que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores, porque me voy al Padre. O sea que el Señor lo que está diciendo, no os preocupéis, que a través del Espíritu Santo yo voy a seguir con vosotros, con la iglesia, llevando a cabo mi ministerio, porque la misión es de Dios, no es nuestra. Las obras son de Dios, no son nuestras. Y ellos están preocupados de que ahora, al estar ausente su maestro, no van a tener pues esta autoridad y este tipo de ministerio. Y el Señor está diciendo que no, que sí, que vamos a continuar adelante. Me gusta esa frase, vamos a continuar. Es el Señor, a través de la iglesia, es el Espíritu del Señor, es el Espíritu Santo, a través de la iglesia, quien está llevando a cabo este ministerio. Mira, hemos dicho que Jesús promete, ¿verdad? Promete también el Consolador, versículo 26. Pero dice otro Consolador. Llama la atención. ¿Cómo que otro Consolador? ¿Es que el Espíritu Santo es el Consolador y Jesús no? Claro, Cristo estaba consolando a los suyos también. Dice, versículo 26, el otro Consolador. Se identifica de nuevo Cristo como un Consolador y el Espíritu Santo como un Consolador. ¿Por qué? Porque es que Dios se manifiesta en tres personas. ¿Pero qué dice del Consolador del Espíritu Santo, versículo 26? Él os enseñará las cosas que yo os he dicho. Él os recordará las cosas que yo os he dicho. En definitiva, Él actuará
a través de ellos, de la Iglesia, llevando a cabo mi ministerio, el de Dios el Padre, profetizado en Isaías 61. Pero también dice, y les recuerda, y vosotros aún obras mayores haréis. ¿Y esto qué significa? Es posible que... Recordad que yo no estoy haciendo tanto énfasis en el individuo. Esto es muy interesante lo que viene ahora. Yo no hago tanto énfasis en la persona que pueda hacer obras milagrosas y portentosas. Yo hablo énfasis en la Iglesia. Es la Iglesia, la agente de Dios, el agente de Dios que tiene que actuar en el mundo. O mejor dicho, es la Iglesia quien tiene que dejarse que el Espíritu Santo obre para que Dios haga su voluntad. Por lo tanto, no me limito a individuos, ¿verdad? Porque si me limito a individuos, os hablo de 1 Corintios. ¿Qué pasaba allí? Muchas manifestaciones, muchos milagros. ¿Pero cómo era la Iglesia? ¿Cómo era la Iglesia? Eran niños, problemas de todos los colores. La Iglesia de Corintios, ¿verdad? La Iglesia en Corinto. Yo estoy hablando de la Iglesia en general, de que Dios, a través del Espíritu Santo, quiere llevar al mundo un mensaje de esperanza, pero también quiere obrar, necesita la Iglesia ser relevante en la sociedad. Y lo está haciendo, os pregunto, ¿creéis que la gente cuando mira la Iglesia ve una Iglesia poderosa, repito la idea, en palabras y en hechos? O dice, mira, un grupo más, estos son grupos sectarios, yo escucho, vosotros sois unos más que de otros grupos que hay, vosotros sois iguales que los demás. ¿Qué está pasando? O está pasando algo, porque claro, esto que estamos diciendo es una afirmación, y esto es muy importante lo que viene ahora. Cristo ha afirmado que suba al Padre para preparar un lugar para la Iglesia. Cristo ha afirmado que suba al Padre para enviar al Espíritu Santo, el Consolador. Y Cristo ha afirmado, versículo 12, que Él va a continuar haciendo las obras portentosas a través de la Iglesia. Y os pregunto, ¿vemos las obras portentosas a través de la Iglesia? Vuelvo aquí, ¿verdad? Y aún mayores hará. Si lo hago de manera personal, puede pensar, el que cree en mí, el que en mí cree las obras que yo hago, él también las hará. Entonces yo soy poderoso. Recordad que jamás, de los jamases, yo he hecho énfasis en ninguna persona. Recordad que mi entendimiento de Dios, mi propia teología, jamás haré énfasis ni en una iglesia ni en una persona, solamente en Dios. Eso lo he repetido muchas veces. Cuando nos enfocamos en alguien, mira lo habéis escuchado, vino un profeta que hace milagros y todo el mundo va allí. Ya nos estamos equivocando. Vino un predicador que predica, todo el mundo vamos allí. Ya nos estamos equivocando. Ya nos estamos equivocando. Ya estamos equivocando. Yo hago el énfasis en la totalidad de la iglesia. En los grandes avivamientos se notaba de una manera muy clara, ¿verdad? Entonces, volvamos aquí, ¿verdad? Si hacemos énfasis en la persona, perdemos un poco el norte. Porque claro, si dice que hará obras mayores que él, ¿qué pasa? ¿Que un discípulo podía hacer algo mayor que Cristo? Jamás de los jamases. Y obras mayores harás, está diciendo el texto. ¿Qué significa eso? ¿Que una persona cristiana que crea en él puede hacer obras mayores que Cristo? No, amigo mío. Ya Cristo ha hecho lo máximo, lo supremo. Cristo ha salvado, ha sanado y ha roto el corazón del hombre para recomponerlo y está preparando ese nuevo cielo, esa nueva tierra. Además, como la obra de Cristo es integral, y esto no quiero que lo olvidemos, es una obra integral, no es parcial, y me temo que no sé si nosotros estamos predicando un evangelio parcial. Vamos a tener una campaña para salvar las almas y el cuerpo, y la vida, y la restauración. De eso no se predica, de eso no se habla. Entonces, Cristo comenzó desde el día que tú creíste, ha comenzado contigo la buena obra. Filipenses 1:6. La buena obra que Cristo comenzó en ti la está perfeccionando. Escúchame bien lo que viene ahora. Y esta buena obra es que Él es tu Cristo que te sana y que te salva. Repito, te sana y te salva. Escuchen bien. Cristo, si tú crees en Él, te sana y te salva. Pero puede que te sane en este momento, o te vaya sanando poquito a poco, pero cuando subas al cielo estará totalmente sana. ¿Recordáis a Pablo? 3 veces le he pedido que me quite el aguijón, esta enfermedad, y Cristo no me la ha quitado. A veces el Señor no nos salva en el mundo. Pero hay una cosa, según dice Romanos 8,
que la creación gime con dolores de parto. No, voy a decir algo así como que los creyentes se unen a la creación y gemimos como dolores de parto hasta ver esa transformación. Es decir, que Dios, que une en Cristo todas las cosas, es un buen mensaje. Dios en Cristo lo une todo. Es que estamos practicando un mensaje que a veces es incompleto. Sanar las almas, sana la totalidad del ser humano. Dios está obrando de tal manera que en Cristo se va a reunir todas las cosas, la que está en los cielos, la que está en la tierra, lo visible y lo invisible. Y en esa transformación, tanto el mundo que está gimiendo con dolores de parto, también el ser humano, recordad, estas aflicciones presentes no son comparables con las glorias venideras que vamos a encontrar en Jesucristo. Por tanto, te termino diciendo que si como Cristo es un Cristo que sana y que salva, si no nos sana aquí, porque yo también, perdón, no quiero ser muy personal, yo tengo también contromalacia, ¿verdad? Si no nos va a sanar cuando estemos en el cielo. ¿Recordáis a Lázaro y al rico? ¿Quién era el rico? Espléndido, disfrutaba de todo, tenía todo lo que quería, no dice que estuviese enfermo, disfrutaba de la vida. ¿Qué le pasaba a Lázaro? En la puerta. ¿Sabéis lo que son llagas, no? Las llagas, los perros le lamían las llagas y estaba allí. No tenía nada, no tenía ni qué comer. ¿Qué pasó? Dice que Lázaro, es muy interesante, subió al cielo y el rico, ¿qué dice? Fue enterrado. Uy, esta expresión es muy significativa. El rico fue enterrado. Ahí. Y Lázaro fue llevado al cielo, al seno de Abraham. ¿Y qué ocurrió allí en el seno de Abraham? Ya no estaba padeciendo. Estaba totalmente sano. ¿Veis? Totalmente recuperado y sano. En este mundo puede que tengamos sanidad, aunque Dios tiene poder para sanarnos, y si no lo hace, eso ya no, ahí no entramos, ¿verdad? Pero allí estaremos totalmente sanos. Mi pierna, bueno, ya no voy a decir más de mí porque entonces sabéis más que yo. ¿Cómo? Sí, yo sé que estoy en directo, hola. Estando en el cielo no habrá ni dolor, ni tristeza, ni llanto, porque Cristo será nuestro Salvador. Y la última, en conclusión. ¿Qué pensamos de las obras portentosas de Cristo en la tierra? ¿Pensáis como aquellos creyentes que piensan que tuvo una era y un tiempo y desapareció? Sabéis que hay creyentes que piensan que estas obras portentosas, pues en el tiempo de los apóstoles, ahí se quedó, se detuvo y ya no hay más obras portentosas. Y que hoy la Iglesia pues sigue predicando un mensaje, pero actuar con obras portentosas y milagrosas, eso forma parte de una época de la Iglesia. Eso es lo que pensamos. ¿Han quedado las obras portentosas de Cristo y de la Iglesia de Jerusalén en el recuerdo? Hombre, no quiero hacer nada de historia, pero si uno recuerda un poco de la historia, solamente quiero deciros esto. Si estamos diciendo que ahora el misterio de Jesús, el integral, predicar y actuar, lo está llevando el Espíritu Santo por medio de la Iglesia, el papel del Espíritu Santo es crucial. El papel del Espíritu Santo es importante. El papel del Espíritu Santo, que es Dios, es de suma importancia. ¿Qué es lo que dice la Biblia acerca del Espíritu Santo? ¿Cómo nos presenta el Espíritu Santo? Recordad que el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. No hago diferencia, quiero decir. Es el Espíritu de Dios. Son tres personas, pero un solo Dios. ¿Qué papel juega? Solamente voy a recordar un detalle que lo tengo ahí presente, ¿verdad? Mirad, en la iglesia tradicional, ¿vale? Durante siglo II, siglo III, durante mucho tiempo, se olvidaron del Espíritu Santo. Sínodos, concilios, hablaban de que si Jesús era Dios, hablaban de las herejías, hablaban de mil cosas más, pero en cuanto al Espíritu Santo, se olvidaron del papel y la obra del Espíritu Santo. Estoy hablando del siglo II, III, IV. ¿Sabes lo que ocurrió? Me voy al siglo XVI. ¿Cuántos siglos ha pasado? Muchos. Siglo XVI, Calvino. ¿Lo conocéis, reformador? Los reformadores comenzaron a hablar ya un poco del papel del Espíritu Santo. Durante tanto tiempo había desaparecido hablar, pensar en el papel del Espíritu Santo en la Iglesia. Y a partir del siglo XVI, con Calvino, con los demás reformadores, Lutero, pero especial con un Calvino, ¿sabéis lo que hizo Calvino?
¿cómo se llama? No me acuerdo de su libro. Calvino sistematizó la obra del Espíritu Santo, habló del Espíritu Santo. Interesante, ¿no? ¿Qué pasó durante todos esos siglos? Vemos las obras portentosas de Dios. ¿Ve el mundo, si déjame preguntar, ve el mundo las obras portentosas de Dios a través de la iglesia de hoy? Pues hermanos, que Dios en esta mañana nos bendiga a todos. Vamos a orar. Señor, estamos en tu casa, Señor, y lo único que nos conmueve a actuar y pensar es darte a ti toda la gloria y toda la honra. Estamos convencidos, Señor, de que de la misma manera que Cristo quiso honrar al Padre, que el Espíritu Santo también honraba al Hijo y al Padre, también tu iglesia, Señor, ha sido fundada por Jesucristo y edificada por Él para dar a conocer al Padre, al mundo, para manifestar la realidad de un Dios verdadero, amoroso, que salva y que sana. Señor, bendícenos, trabaja en nuestros corazones y ayúdanos, Señor, a poder también considerar la necesidad de potenciar las obras, no tanto la predicación, sino las obras, la acción humanitaria, la acción, Señor, las obras que tu Santo Espíritu puede hacer a través de tu iglesia para que tu nombre y el nombre de Jesús sea honrado y glorificado como así también tú lo quieres. Bendícenos. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén.